empezamos el debate cuando tú... Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Pablo, por esta magnífica puesta en escena, ¿no?, del problema. Si algo ha quedado claro entre las 4 personas que han participado es, y no la voy a volver a reformular, ¿no?, es la primera pregunta: ¿hasta qué punto es importante para su formación que el estudiante se incorpore al entorno clínico? Y se han puesto de manifiesto razones legales, ¿no?, razones académicas, razones personales, razones profesionales. El hospital es el gran aula para enseñar medicina, y cada uno de vosotros, y yo he ido tomando nota, aventuraba Joaquín y señalaba Joaquín que iba a ser grabado. Está grabado para que luego podamos repasar, porque lo que se pretende es elaborar en fin, unas mínimas recomendaciones, escuetas recomendaciones, pero una hoja de ruta para que se pueda aplicar luego en las distintas facultades de medicina. Y la primera medida, naturalmente, es sostener la necesidad, la obligatoriedad, la conveniencia, y que esto es un deber ineludible, el que los alumnos se incorporen al entorno clínico. Son distintas las posiciones que habéis adoptado, y cada uno ha aportado sobre el anterior pues razones adicionales, ¿no?, hasta el punto de quedar pues perfectamente definido cuál es el porqué. La idea es que yo ahora os traslade algunas preguntas concretas para que vosotros, de manera concisa, podáis, desde vuestra perspectiva de gestor sanitario, de preventivista, de decano, de estudiante, de alumno, pues orientarnos y orientar, digámoslo así, esa hoja de ruta. Las primeras preguntas están relacionadas con el modelo de prevención, ¿no? Y casi me atrevo a, ya que la tengo además en pantalla, a Carmen, que sea la primera en que dispare, ¿no?, porque es nuestra experta en eso, ¿no? Medidas de prevención, medidas de seguridad, digamos así, que puedan ser claves para el estudiante, algunas de las cuales Joseba los ha ya perfilado, y medidas de seguridad tanto para los pacientes y para los profesionales, una vez que el alumno vuelve y retorna a la actividad clínica donde desapareció de la noche a la mañana nada más que se produjo el terremoto de primavera. Luego analizaremos algún aspecto relacionado con los planes de contingencia y las figuras de coordinador de COVID o referentes COVID en los centros. Y finalmente, pues cuáles son las posibles misiones, que también Joseba las ha señalado, y algunos de vosotros adicionalmente, las misiones que un estudiante pues puede tener en estas circunstancias. La primera pregunta sería las medidas de seguridad claves para el estudiante. Carmen. Vale, pues ¿me oís bien ahora? Es que me he cambiado de sitio porque creo que mejor, ¿no? Vale. Ahora muy bien. Muy bien. Yo creo que lo primero son medidas de prevención personal, que las conocemos todos, pero es que se cumpla por parte del usuario de los centros todas las medidas de protección general, conocidas por todos: distancia, mascarilla, higiene, pero fundamental. Asimismo, es importante que se cumplan todas, bueno, que se vean las medidas que haya en el centro, que tengan que cumplirlas. Esas son las básicas. Después yo creo que, para hacerlo más escueto, medidas de limitación de contactos. Es fundamental a reducir la posibilidad de la transmisión del virus en el colectivo de ciudad de los centros, limitando las posibles cadenas de transmisión. Hay que tener claro qué cadena de transmisión hay y hasta dónde, ¿no?, el estudiante tiene que conocer todo esto. Las medidas conocidísimas, pero no por eso importantes, las de higiene relativa a los locales y espacios. A intentar el uso, ¿no?, que tanto en epidemiología llamamos los fomites, los manos, el contacto, todo el tema de los espacios cerrados. Y hay que incluir un aspecto también, yo creo que no podemos olvidar, que aunque también lo hacemos en las facultades, pero el tema básico, que es de la limpieza, desinfección, ventilación, los residuos y sobre todo aplicar las normas en aseo en todos esos sitios, ¿no? Esas medidas básicas de higiene que muchas veces, no por conocerlas, no son menos importantes. Y después, bueno, llegamos a otro apartado importantísimo, que es
el de gestión de los casos sospechosos o positivos de COVID. Ahí lo que yo decía antes, que tenemos que tener muy claro el riesgo, ¿no? En que la zona donde vayan a ir, qué riesgo hay, conocer bien cuál es la situación donde el alumno va a entrar en esas prácticas. Fundamentalmente, ahí aprenderán bien que en esas personas que están con un COVID, cómo hay que entrar a una habitación, cómo hay que entrar y cómo no se puede entrar, ¿vale? Esas son como medidas básicas que es necesario que nuestros estudiantes conozcan, como siempre lo han hecho, pero posiblemente ahora con un nivel de, yo diría, de información todavía más precisa. Creo que siempre enseñamos cómo hay que llegar al hospital, pero ahora aún más. Yo lo que Joseba ya lo decía antes, el tema de cómo las batas, el EPI que tienen que utilizar, que no se puede utilizar. Bueno, no voy a recomendar aquí todas las cosas que todos conocemos, pero lo resumiría en esos principios básicos: medidas personales, los temas de contacto, conocer muy bien todos los temas, las medidas relativas de higiene, y después conocer muy bien la gestión de los casos, dónde están los casos y cómo se cede esos casos y hasta qué lugar se puede trabajar. Muchas gracias. Interpreto que la gestión de casos y contactos, pues luego tendremos oportunidad de comentarlos a la hora del coordinador COVID o del plan de contingencia, etcétera. Joseba, algunos de esos aspectos que acaba de tocar Carmen, ya los has citado tú en tu experiencia. Tengo la impresión de que sois los más avanzados desde ese punto de vista, que ya lo tenéis cristalizado, negro sobre blanco, en papel, puesto en práctica y con los alumnos reincorporados, ¿no? Pero, ¿tú qué destacarías como las medidas de seguridad clave para el estudiante? Sí, sí, las que ha comentado Carmen, yo suscribo. Un poco por no sé, clasificarlo o ponerlo a tres niveles distintos, diría, por las medidas de protección, vamos a decir, personal y general, las que se tienen que tomar en cualquier entorno, digamos, donde compartes espacio con otras personas. Esas son las primeras. Las segundas, las específicas del centro sanitario. Yo aquí diría que es muy importante tener claro cuáles son las medidas que pone en marcha el centro o el sistema de salud de la comunidad autónoma específicamente para el alumnado, que en nuestro caso, y yo creo que es correcto, deberían ser asimilables a la de los profesionales titulados. A nivel de prevención, yo creo que no debería ser diferente un estudiante que está haciendo prácticas que un profesional sanitario, siempre dentro del contexto del circuito donde esté trabajando, que normalmente no va a ser COVID, pero las mismas medidas a todos los niveles, de PCR, si es necesario PCR, de vestuarios, de uniformes, de limpieza, de contactos, de casos. O sea, segundo punto, asimilable a los profesionales. La formación a nivel de prevención no debe ser diferente un alumno, una alumna de un profesional que está trabajando aunque esté en formación. Y lo tercero, muy importante, las medidas que se tomen no tienen impacto si no hay información detallada al alumnado y también bueno, al resto de profesionales que participan en las prácticas, información y formación. Entonces, en ese sentido, yo creo que aunque lo que se explica en los cursos de formación COVID al alumnado son cosas muy sencillas, cosas que todo el mundo sabe, no debemos de insistir en que es importante que sigan cursos de formación y que se certifique que ha habido esa información, que firmen documentos de compromiso diciendo que lo han escuchado, etcétera, porque a veces nos llevamos sorpresas de gente que no lo ha escuchado. Entonces, estos tres niveles: protección personal, hacer caso a lo que nos digan los centros de salud y en este caso asimilable a los profesionales titulados, y en tercer lugar, información y formación sobre uso de EPIs y sobre todo el tema de prevención. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y ahora, Sebastián, es decir, ¿qué le pedirías tú como medidas de seguridad al estudiante para decirle pasa o no, aquí no entres? Bueno, yo le pediría, pues coincido con Joseba, lo mismo que a cualquier profesional que esté trabajando en el hospital. Es decir, formación, una buena información, y yo añadiría trazabilidad. Si no extremamos los cuidados y las precauciones, el sistema se nos va a caer, y se nos va a caer por la parte más débil, los alumnos. Tenemos no solo tienen que estar informados, no solo tienen que estar formados
en la autoprotección, exactamente igual que un médico, que cualquier otro profesional del hospital, pero sí tenemos que tener dos pilares más. Individualización, es decir, creo que tenemos que huir del rebaño de residentes, de alumnos, perdón por la expresión, pero creo que es muy descriptivo de muchas prácticas que hemos visto, y tenemos que individualizar la formación, es decir, exactamente igual que un residente. Esta es tu planta, este es tu adjunto, esta es tu enfermera. Vas a rotar con él, vas a estar con ella y vas a hacer el tiempo que esté, vas a estar aquí con una formación, con una información, pero también con una trazabilidad y una individualización. Si no, no vamos a ser capaces. Le tenemos que pedir pues lo mismo que a todos los que trabajamos en el hospital. Si no, si yo no tengo por qué pedirle más, o sea, menos a un alumno que va a tener el mismo riesgo que el intensivista o el internista o el pediatra o la enfermera, porque entonces no estoy ofreciendo el mismo nivel de seguridad y por lo tanto el riesgo puede ser enorme. Gracias. Una pregunta posterior que ya luego abordaremos es cuál es el modelo de prácticas más plausible para garantizar esto, ¿no? Por ejemplo, para garantizar el turismo sanitario por los distintos servicios y las plantas del hospital, llenando ascensores, escaleras y salas, ¿no? Claro, y cada hospital tendrá que adaptarse a sus características. Por ejemplo, el nuestro tiene un enorme problema de espacio que todavía estamos solventando para establecer doble circuito. Si a eso le añadimos un desembarco de más personas, será el caos. El turismo sanitario se acabó, igual que se debe de acabar el rebaño sanitario de alumnos. Es decir, tú entras a trabajar en la UCI, tú entras a una hora distinta del personal que viene a trabajar, no pueden entrar a la vez para evitar aglomeraciones, y te quedas allí hasta que te toca irte. Se acabó el voy a ver a mi amigo que está a ver qué me cuenta de la otra planta. Si no, eso es fundamental. El turismo sanitario, como muy bien expresa Jesús, se tiene que acabar. Igual que, por ejemplo, en nuestro hospital estamos, en la medida de lo posible, creando turnos burbuja. Un enfermero es igual, o sea, un enfermero que cambia su turno y hoy está con el turno de mañana, mañana está con el turno de noche y pasado está con otro turno distinto y va a un cumpleaños o va a jugar al MUS, como decía antes Joseba, y se contagia, resulta que ahora tenemos 3 turnos que enviar a su casa en aislamiento. Sí, yo creo que los alumnos tienen que ser igual que los profesionales. Lo que le pidamos a uno, se lo tenemos que pedir a otro. Y por lo tanto, y ahí entraremos ya en problemas de cada centro hospitalario, le tenemos que dar los mismos recursos. No voy a entrar en el tema de los EPI, que puede ser un gran problema, pero por ejemplo es un gran problema los pijamas. ¿Cuántos pijamas le damos? ¿Qué pijama le vamos a dar? ¿Y quién los va a limpiar? Sobre una lavandería que ya están saturada por el exceso de ropa que tenemos que lavar, ¿no? Pero bueno, ya eso sería entrar demasiado a lo particular de cada centro hospitalario. Nosotros estamos barajando que algunos tendrán que llevar pijamas de papel, veremos quién los paga, y otros podrán utilizar pijamas de tela. Pero ya eso sería, digamos, el terreno demasiado a lo local, ¿no? Muy bien, muchas gracias. María, con respecto a lo que se ha comentado, ¿cómo lo ven los alumnos? ¿Lo ven plausible la asunción de todas estas medidas? ¿El alumno cree que falta, para seguridad propia del estudiante, alguna medida adicional o sobra? Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestras intervenciones. La verdad es que desde el CEM no podemos estar más de acuerdo con todo lo que se ha comentado aquí. Creemos que uno de los aspectos fundamentales para que las prácticas sean seguras es la información y la formación, precisamente previa a la incorporación del estudiante a las prácticas. Y si bien, como comentabais, pueden ser cosas que parezcan obvias o que creamos o demos por sabidas y por entendidas por todos, creemos que de cara a nuestra incorporación, la formación y unas charlas específicas sobre los protocolos que, si bien en líneas generales son todos muy parecidos, pero pueden tener pequeñas diferencias en función del hospital en el que nos encontremos o incluso del servicio en el que nos encontremos, tiene un gran valor para nosotros y también un gran valor pues, para que las prácticas sean seguras. Por otro lado,
creemos un poco también lo mismo que comentabais vosotros, que si se adoptan todas las medidas de prevención necesarias a nivel de materiales de protección individual, como puede ser el uso de pijamas o EPIs en llegado un momento dado, y por supuesto de las mascarillas, además de todas esas medidas de higiene y de un compromiso adquirido por parte de los estudiantes de responsabilidad y lo que comentaba antes de actuar como agentes de salud pública, al final el riesgo de contar con los estudiantes en los centros hospitalarios o en los centros de salud no debería de ser mayor que el que suponen de por sí la presencia de otros profesionales sanitarios, ¿no? Y por otro lado, otra de las medidas que nosotros venimos ya reivindicando, no solo por el riesgo que supone para el paciente, sino también por la amenaza que supone a nuestra formación, es la racionalización del número de alumnos o de estudiantes que rotan juntos y que están a cargo de un determinado tutor de prácticas, tanto por la sobrecarga docente como por el riesgo adicional que supone estas pseudoaglomeraciones que se venían dando de manera habitual en las plantas. Y vamos, antes de la pandemia no era raro ver a un adjunto rotando con 3 residentes y otros 3 estudiantes, ¿no? Y esto, evidentemente, a día de hoy no es algo posible, no contribuye a esta seguridad o a este clima de seguridad que queremos crear en las prácticas y, evidentemente, tampoco contribuye a nuestra formación. Estamos totalmente de acuerdo en el tema de la individualización de la formación y en expandir un poco lo que venían siendo los horarios tradicionales de prácticas y repartir un poco a los alumnos a lo largo de la mañana o incluso de la tarde si fuera necesario. Y bueno, creo que no tengo nada más que añadir en cuanto a las medidas. Creo que tenemos muchísima suerte en las facultades de medicina de contar con grandes profesionales de la medicina preventiva y la epidemiología y que los alumnos estamos totalmente a la disposición de decanatos y de gerentes y todo lo que se pueda necesitar de nosotros para velar por el cumplimiento de estos protocolos y de estas medidas que veníamos comentando. María, déjame que te haga una pregunta al hilo de lo que presentaba el decano de la Universidad del País Vasco. ¿Cómo veis que los estudiantes firmen un compromiso como el que se les plantea allí? Compromiso firmado de participación en su propia seguridad y de responsabilidad en su propia seguridad. Bueno, la verdad que es algo que nosotros venimos defendiendo desde el principio de la pandemia, que el hecho de ser estudiantes de medicina es una responsabilidad también y nos hace a nosotros como adquirir un compromiso con la sociedad por los futuros profesionales sanitarios que nosotros queremos ser. Entonces, creo que no está de más, creo que prácticamente ningún estudiante de medicina se opondría a firmar un compromiso de esas características y además creo que no es algo aislado solamente del País Vasco, me parece que en algunos hospitales de la Comunidad Valenciana también se está haciendo. En la Universidad de Cantabria, por ejemplo, a nivel hospitalario todavía no os puedo decir nada porque no han comenzado las prácticas clínicas todavía, nos incorporamos la semana pasada. A la universidad me refiero, pero sí que nos ha pedido que firmemos un compromiso de responsabilidad a nivel universitario y creo que en una situación sanitaria como la que nos encontramos y de crisis sanitaria es algo que nunca está de más y que es totalmente lógico en cuanto a nuestra posición como estudiantes y futuros profesionales sanitarios. Jesús. Muchas gracias, María. Ahora vamos a empezar por nuestro gerente, por Sebastián. ¿Me oyes? ¿Cómo podemos preservar la seguridad de los pacientes y de los profesionales dentro del hospital? Utilizando la misma norma para todos, la más estricta, considerando que todos los pacientes son potencialmente contagiosos, limitando el acceso a las zonas COVID. En principio en Andalucía no se contempla que los alumnos accedan a las zonas COVID. Sabéis que hemos diferenciado hospitales, no zona limpia y zona sucia, o zona COVID, zona no COVID, pero la única manera de minimizar el riesgo de tener controlada la situación es asumiendo que todos los que estamos en el hospital tenemos que tener el máximo grado de protección en función de dónde estemos. Mascarillas de unas características o de otras, depende de dónde estemos.
equipos de protección en función de la planta en la que estemos o del trabajo que estamos haciendo. Y, por supuesto, yo ahí tengo un poco de formación, para los que no lo conozcáis, el Puerta del Mar es un hospital que está en el centro de la ciudad y, por lo tanto, tradicionalmente había más personas dentro del Puerta del Mar cualquier día que el Corte Inglés el primer día de rebajas, disminuyendo la circulación y controlando la circulación de personas. Si no controlamos el acceso, si no controlamos las estancias, si no controlamos la movilidad, por muchos equipos de protección que demos, el riesgo va a seguir estando ahí. Entonces, el alumno es, por ponerlo de una manera para entendernos, un residente más. Sería el R0 en vez del R1 y, por lo tanto, tiene que tener y va a tener el mismo nivel de protección en función de dónde desarrolle su asistencia. Y con una limitación, como ya he dicho antes, en circulación y una individualización. Hablaba María antes, efectivamente, este modelo que hemos visto todos en las películas, ¿no? De un profesor, 4 residentes y 14 alumnos. Bueno, eso debe de pasar a la historia. Si no lo hacemos así, estaremos condenados al fracaso. No sé, creo haber respondido a tu pregunta. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, es que quería hacer, Jesús, una breve intervención también, que he pedido antes la palabra, pero no creo que no se me ha oído. Completando lo que habéis dicho antes sobre la declaración y la conveniencia de que los estudiantes lo firmaran, en nuestro caso también lo hemos hecho y los estudiantes tenemos previsto que empiece el día 5, han firmado una declaración responsable, han realizado un cuestionario de salud para evitar también que puedan tener algún tipo de enfermedades o de patologías que puedan verse, que puedan interferir, lo diré de ese modo. Aquí no se les va a hacer un test PCR, pero sí un test serológico que empiezan ya pues mañana mismo. Y sí es importante lo que se habéis comentado todos de la formación previa. Y en ese sentido nosotros estamos ya terminando de organizar un curso de 30 horas de formación teórica y práctica con distintos niveles sobre aspectos que favorecen que los estudiantes puedan incorporarse a los estudiantes en esas condiciones seguras. No hay nada que dé menos seguridad que el no saber lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, según decía también Carmen también. Y en ese sentido, el momento del comienzo de las prácticas yo creo que es un momento crítico y todo lo que sea prepararlo del mejor modo va a ayudar a que luego se desarrollen con normalidad. Gracias. Muchas gracias. Carmen, ya ha salido ahora, en fin, tu opinión sobre la seguridad para preservar la seguridad de los pacientes y profesionales en el escenario clínico. Ha salido en 2 ocasiones con una opinión que no es unánime, no tiene nada de particular porque cuando nos hemos enfrentado y nos estamos enfrentando a esta enfermedad, que es muy resbaladiza y que no sabemos muchas cosas, pues sabemos que nos equivocamos y cambiamos de opinión. Pero, por ejemplo, en País Vasco hacen PCR a todos los estudiantes. En Málaga no la hacen serología, ¿no? Danos tu opinión sobre eso y sobre la seguridad de los pacientes y profesionales, algo que, en fin, que quieras añadir, ¿no? Bien, yo creo que es un tema complicado lo que plantea. ¿Sería interesante hacer PCR a los estudiantes? Pues podía ser interesante. La realidad es que en este punto vamos a ver diferencias por todos sitios. Yo creo que las dos premisas que han planteado antes son fundamentales. El compromiso y saber un cuestionario de saber si tiene alguna patología previa, eso es útil. Yo creo que un test serológico posiblemente sea más fácil de hacer que la PCR. Sería importante que lo tuvieran los estudiantes. Nosotros tenemos hospitales en el que, para más complicación, hospitales que quieren hacer unas cosas y otras diferentes, que también esto es otro problema añadido. Pero yo creo que los test serológicos pueden ser útiles para saber en ese momento cómo está su inmunidad. Y unido al compromiso y unido a mí me parece que el cuestionario de salud básico también es muy útil para saber en qué riesgo tenemos a los estudiantes. Muy bien. Con respecto a la garantía de los alumnos y la seguridad, perdón, de los alumnos, de los pacientes o de los profesionales,
que, como bien decía Sebastián, insiste una vez más, se han de transformar nuestros estudiantes en R0, ser uno más de los equipos asistenciales. ¿Alguna medida adicional o sencillamente las que ya los hospitales tienen, ¿no? Circuitos, en fin, movilidad. Sí. Yo creo que ahí tiene que ser las medidas que el hospital plantea y que para mí también sería igual que otro profesional. Un R0, por llamarlo con ese término, podría ser útil, pero tiene que ser igual. Y además las que el hospital tenga asignado para el tipo, para todos sus profesionales. Para mí un profesional, una persona más profesional futuro que tiene que cumplir los mismos parámetros que cualquier profesional. Muchas gracias. María, ¿cuál es tu opinión sobre la seguridad de los pacientes y profesionales, ¿no? En fin, ya sabemos que a lo mejor tu visión pues es desde la otra acera, desde la visión del alumno, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes aportar sobre ese aspecto, sobre cómo cuidar, ¿no?, la seguridad del entorno una vez que el estudiante llega? Bueno, yo me reafirmo una vez más en lo que había comentado antes. Creo que preservar la seguridad del estudiante, tanto con esa formación previa como con todo el resto de recursos materiales que se puedan poner a disposición del estudiantado, ya sea mediante materiales de protección o mediante pruebas de cribado previas a la incorporación de las prácticas, como pueden ser los test serológicos o los test PCR. Creo que eso, preservar la seguridad del estudiante al final lleva implícito preservar la seguridad del paciente, ¿no? Porque al final el estudiante se va a rodear del paciente. El estudiante se va a rodear del resto de profesionales, se va a rodear de los pacientes y si estamos seguros de que el estudiante está protegido, pues al final su presencia no debería de ser tampoco un riesgo mayor que la del resto de profesionales. Por otro lado, creo que sí que algo que no se ha comentado todavía y que quizás deberíamos de considerar es la diferencia entre los estudiantes que se encuentran en sexto curso del grado de medicina y que ya se encuentran como más incorporados, por así decirlo, al personal asistencial del hospital y se encuentran, o sea, y pasan muchas más horas en el hospital y llegan a estar, tienen estancias más largas en los servicios por los que rotan, frente a las prácticas que se puedan desarrollar en cursos inferiores del grado de medicina que suelen tener un carácter más breve o más esporádico, ¿no? Y que quizá no están concentradas todas ellas en semanas sucesivas, sino que pueden encontrarse en algunos planes de estudios alternas durante el curso. Entonces creo que quizá una consideración a hacer es que sin lugar a duda el estudiante de sexto que está 6 semanas rotando en un servicio tiene que pasar a ser uno más en ese servicio y tiene que pasar a ser considerado un miembro más y seguir los protocolos y someterse a las pruebas que se vengan realizando en ese servicio, ¿no? A las pruebas de rutina. Por otro lado, en cuanto a los estudiantes que se incorporan en periodos más breves, pues ahí quizás sí que habría que estar bastante más pendientes de esa trazabilidad y de esos contactos que van a tener en su paso por ese servicio y quizá pues sí plantearnos las pruebas serológicas de manera previa a su incorporación a un nuevo rotatorio. Pero bueno, eso ya, como decía antes, en las facultades de medicina contamos con grandes profesionales que sabrán mejor que nosotros cuáles son las medidas preventivas a implantar. Gracias, María. Nos queda la visión del decano, nos queda la visión de Joseba desde este punto de vista, que yo quiero en fin, ver si está alineado con la opinión generalizada. La opinión generalizada que estoy percibiendo es que el estudiante se debe de incorporar lo mismo que se incorporan los residentes. Como bien sabéis, hoy, en estos días se están incorporando los R1, ¿no? Porque tengamos COVID en el hospital, no los hemos dejado fuera. Les estamos dando la seguridad adecuada, la formación adecuada, en fin, y estamos instalándolos de alguna manera con precauciones, sabemos lo que pueden hacer, no es cuestión de que pasen el primer día a una habitación con un paciente COVID y se le diga, pasa ahí, que te tosa y sales, ¿no? No se trata de eso, indudablemente, pero
al cabo de cierto tiempo el residente seguro que está preparado, ¿no? Esa es la visión que hasta ahora estoy recogiendo de todos vosotros. Desde el punto de vista de Joseba, del decano, ¿algo más que añadir? No, básicamente lo que habéis comentado es un poco repetir lo mismo. 3 cuestiones. Una, cuestiones preventivas, asimilable, lo decía antes, a un profesional titulado, llamémosle R0, lo mismo. Es decir, tiene que recibir información, formación, tiene que comprometerse, a poder ser por escrito, y luego la cuestión de EPIs, pues las que se tomen en cada hospital, y la cuestión de la PCR, sin entrar en cuestiones técnicas, si es necesario o no. Aquí las PCR se hacen a todos los que contratan nuevos de Osakidetza, se les hace. Es más, tenemos profesionales que llevan trabajando no con el COVID exactamente, pero sí en los hospitales, que no se les ha hecho ninguna o una máximo. Pero como no son de nuevo ingreso, no se les ha hecho. En este caso se ha decidido que se les ha hecho únicamente porque se asimila a un contratado de nuevo ingreso. Bien, pues lo que sea, en otros sitios sean test serológicos, pero yo creo que asimilable. Lo importante es que sea un formato asimilable al resto profesionales. Si en los restos es un test serológico, si es PCR, PCR. Entonces, primero, medidas preventivas. Segundo, ya específicamente el alumnado hay que restringir, lógicamente, los circuitos COVID, circuitos en las UCIs, etcétera. Eso tiene que estar muy regulado y, lógicamente, porque ahí hay una presión asistencial más grande. Y lo tercero, pues el número de estudiantes por servicio, pues lógicamente también hay que restringirlo, pues ampliando el horario de prácticas o ampliando la oferta de prácticas, no sé, cada facultad lo que pueda. O sea, que el número de estudiantes restringido, circuitos COVID y UCI restringido, no digo eliminado, digo regulado de forma restrictiva, y luego medidas preventivas asimilables al R0, esas 3 cosas. Muy bien, estoy viendo en el chat que nos dicen que en la Universidad Internacional de Cataluña todos los estudiantes, antes de incorporarse, firman efectivamente también un documento de compromiso, similar al de la Universidad del País Vasco, por lo cual parece que eso, en fin, si no está implantado de una manera uniforme, pero sí es generalizado. Y luego hay una pregunta que voy a intentar contestarla yo y otra que tiene Felicidad, la profesora Rodríguez de Cádiz. La que me hacen a mí es muy concreta, vamos, me hacen a mí, quiero decir, la que puedo contestar yo es la situación de las prácticas clínicas, especialmente de sexto, en las universidades de Madrid. Yo, si Carmen quiere añadir algo naturalmente de su universidad, pues tiene libertad. En la Universidad Complutense es una prioridad, estamos en este momento en fase de aprobación del plan de contingencia y los alumnos se van a incorporar dependiendo de cómo se pueda racionalizar en tiempo, en espacio, el número de alumnos, se van a incorporar dando prioridad a los de sexto. Tenemos algunas dudas sobre el modelo de incorporación, más servicios, menos servicios, cosas por el estilo, pero eso lo dejamos para la siguiente pregunta, ¿no? En la Universidad Francisco de Vitoria, también Roger Ruiz Bonal dice que se firma el compromiso de responsabilidad por parte del alumno. Felicidad, no sé, a través del chat, pero a través del micrófono, pues puede hacer la pregunta si quiere. Es que no me funciona el chat, lo siento. Pues, se te oye y se te ve bien. Sí, bueno, parece que todo el mundo estamos de acuerdo en que las prácticas clínicas son fundamentales y el caso de los estudiantes de sexto, el R0, pues el año que viene van a ser R1. Hay solamente un año de residencia. Yo lo que quiero plantear es vuestra opinión sobre el futuro. Estoy convencida de que todos vamos a tomar las medidas de seguridad oportunas. Hemos hablado mucho de individualización y yo no sé si esto, como la pandemia pasará antes o después, no sé si esto nos puede servir de reflexión para arreglar problemas crónicos que tenemos en las facultades de medicina, y no pienso que cuando pase la pandemia no dar un paso atrás y nos sirva de reflexión y de proyección hacia el futuro. Se ha hablado antes, muchas veces esas de relaciones fluidas para aprovechar
la situación en la que estamos de relación entre universidad y sistema sanitario y hablar en términos de seguridad, pues yo no sé si esa fluidez se va a mantener en futuro. Quiero decir que para la universidad en general, medicina es una titulación más. Los grupos que contempla educación superior para medicina son prácticamente igual que para el resto. Muchas veces para la educación superior, en general, en la universidad no se entiende la figura de profesor vinculado y por eso no es atractiva para muchos, o la labor fundamental de los profesionales sanitarios en la docencia en medicina, o incluso en los MIRES como futuros profesores nuestros, de profesores catedráticos y titulares clínicos, cuando en otras carreras pues se potencian la incorporación de investigadores y tal. ¿Nos va a servir esto para reflexionar cómo se lleva a cabo la enseñanza de la medicina en nuestras universidades? ¿Se va a considerar en el futuro que tenemos peculiaridades que hay que abordar y que somos distintos a otras titulaciones? ¿Podemos aprovechar esta toma de contacto, de fluidez, de intercambio de información para no solamente hacer unas prácticas con seguridad para los pacientes y los alumnos durante la pandemia, sino a posteriori que aprendamos para resolver esas problemáticas propias? ¿Nos servirá? ¿No servirá? No sé vuestra opinión al respecto. No sé, le voy a dejar la palabra a todos los que quieran participar. Yo solamente quiero señalar que yo creo que fue hace como 3 semanas o así, se publicó en Llama una opinión de una profesora de la Universidad de San Francisco, en California, en que decía que el mejor momento para aprender medicina y para enseñar medicina es una pandemia. Terminaba así, ¿no? Así es que seguramente estamos en un momento histórico que deberíamos de aprovechar, como dice Félix, ¿no? Os pide la opinión. El que quiera darla tiene libertad para hacerlo, ¿no? Bueno. No, Carmen. No, vale. Bueno, yo creo que, felicidad, llevas toda la razón. Creo que nos debería de servir y sobre todo, yo creo que nos va a servir, mejor digo. A ver, yo soy decana de una facultad de Ciencias de la Salud y aparte de medicina, pues tengo 7 titulaciones sanitarias. Obviamente no serviría para todo, pero es verdad que os plantea una cosa que a diario yo me encuentro y es explicar bien en nuestro rectorado y en todos los lugares lo que son los profesores vinculados y todo el tema de esa parte que lleva medicina, que es diferente a otros temas. Y muchas veces es difícil. Yo siempre digo que me paso contando esto en muchas etapas de mi vida, cuando cambian de rector, como cambian de vicerrectores, volver a explicar ese modelo que tenemos. Creo que nos tiene que servir, nos debería de servir, y creo que de todo lo que estamos trabajando ahora y de todos los cambios que estamos haciendo, yo creo que en el fondo será al final una inversión en futuro. No va a ser nada igual que lo que hasta ahora hemos tenido y por lo tanto sí que espero que ese aprendizaje nos sirva. Me parece que María quería comentar algo. Sí, yo justo coincido totalmente con Felicidad en un poco su postura de utilizar la pandemia como una oportunidad más allá de como una amenaza, ¿no? Creo que, por ejemplo, la pandemia nos ha hecho reflexionar o nos ha forzado a reflexionar sobre cómo estaba siendo la calidad de esas prácticas clínicas que estábamos ofreciendo, si realmente teníamos a 10 estudiantes, bueno, entre MIRES y estudiantes de la universidad, a cargo de un mismo docente, ¿no? Creo que también la pandemia nos está un poco forzando también a reflexionar sobre lo que comentabais de la falta de un poco de profesores, de profesorado clínico o de esa reticencia que hay entre los clínicos hacia la docencia, y quizá es un momento también para plantearnos el porqué de esto, ¿no? Es algo que desde el Consejo venimos ya reivindicando bastante tiempo, esa falta de profesorado clínico y esa falta de motivación entre los clínicos para incorporarse a la docencia en el grado, y es algo que nosotros como estudiantes venimos luchando por intentar potenciar, ¿no? Y por intentar
pues que se dé un acceso más fácil para que realmente los clínicos puedan incorporarse y compatibilizar tanto la vida docente como con la vida, o sea, con su labor asistencial. Entonces creo que sin duda la pandemia, pese a todo lo que nos haya podido arrebatar, por así decirlo, también nos va a comportar una serie de oportunidades de mejora, tanto a nivel de prácticas clínicas como a otros niveles de docencia y en nuestra educación médica, por supuesto. ¿Alguna intervención más sobre esto? Sí. Yo, bueno, Pablo, perdón. Bueno, yo, de manera muy breve, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hacen falta muchos más profesores vinculados. Yo creo que no podemos, lo dije antes, no podemos desperdiciar todo el enorme capital docente que tenemos en la sanidad de este país. Pero dicen que cuando uno no tiene dinero tiene que tener imaginación. Entonces habrá que buscar la forma para ilusionar, motivar, engatusar a todos esos profesionales que pueden dar docencia, pero que hay que motivarlo de alguna manera. Y si no tenemos dinero, pues habrá que plantear que sirva para la carrera profesional, que sirva para las bolsas de empleo, que te facilite los traslados, que si no somos capaces de atraerlos, motivarlos y recompensarlos, no vamos a hacer un cambio de fondo, no va a servir esto como una oportunidad para salir de aquí con una formación, un sistema de formación mejor que el que teníamos, aprovechar la oportunidad que se nos da. Pero es fundamental ver cómo podemos captar, si no con dinero de otra manera, a todos los que queremos que colaboren y formen parte de la formación. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo también quería intervenir, Jesús, en este sentido. Y Muy bien. el primer comentario es que la pandemia nos tiene agotados. Nos agotó en el comienzo, en el final de curso, y estamos en el comienzo ahora y está suponiendo un esfuerzo enorme y un reto grande. Y pienso que estamos respondiendo en líneas generales y al mismo tiempo coincido en que es una oportunidad formativa única. A las facultades, en lo que se hace dentro de nuestras instalaciones, dentro de las aulas, el concepto de facultad es mucho más extenso. El concepto de facultad de medicina es todo lugar en el que se aprende medicina. Pero si nos fijamos solo en el entorno de nuestras aulas, esta situación nos ha obligado a modernizar nuestras metodologías docentes, a actualizarnos en técnicas que nos hubieran costado varios años llevarlas a cabo, a reflexionar sobre qué es lo realmente esencial e importante en lo que hacemos, a darnos cuenta de la importancia de la formación transversal, la importancia de integrar las distintas áreas de conocimiento. Todo eso tenemos que aprovecharlo para mejorar una vez que pase esto efectivamente. Y en lo referente a las prácticas, mi opinión es que es el aspecto en el que más tenemos que mejorar. Y es el más difícil, porque los hospitales no son de las universidades y los sistemas sanitarios colaboran con nosotros y están a nuestro lado. Y ahora, en mitad de esta pandemia, han dicho que sí, que quieren acoger a nuestros estudiantes y les agradecemos su esfuerzo. Pero ya antes decía Joseba que a profesores universitarios hay que convencerlos para que se den cuenta de que hay que hacer las prácticas. Y si eso ocurre con profesores universitarios, ¿qué no va a ocurrir con los profesionales que tiene Sebastián en su hospital a cargo, que no tiene ninguna vinculación con la universidad? Que a su difícil labor asistencial ahora tienen que añadirle pues, la carga docente que supone la atención de los estudiantes. Y efectivamente tenemos que seguir incentivando pues, incentivando a esos profesionales para que quieran colaborar. Y eso hay que hacerlo de muchas maneras, si no es el caso y no me quiero extender más. Pero un aspecto importante que me parece es que tenemos que lograr que los estudiantes, con todas las limitaciones que deben tener en su actuación, porque recordemos que hasta los residentes de primer año tienen muy bien delimitado lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, pero tenemos que facilitar que nuestros estudiantes puedan, de hecho, colaborar
en la realización de las prácticas, puedan colaborar en la labor asistencial. De hecho, en relación con el tema que estamos tratando, nosotros, y creo que lo han hecho en muchos sitios, no era así antes, ahora cada estudiante tiene asignado un centro sanitario y no hay un cruce de centro sanitario, un estudiante no va a más de uno. Y cuando va a su centro hospitalario permanece en él el mayor tiempo posible. Todos los rotatorios que tiene que hacer dentro del área de conocimiento de medicina los va a hacer en el mismo sitio, con esa estrategia de disminuir al máximo la posibilidad de contactos estrechos. Lo estamos haciendo en las facultades, como ya ha sido comentado, con mucho más motivo tenemos que hacerlo en los hospitales. Gracias.